Hola chicas, hola chicos. La idea de este video más o menos es cubrir aquellos puntos que considero que podrían estar un poquito fallando o faltando en lo que ustedes necesitan para completar el TV2. ¿Sí? En este caso voy a empezar con un archivo vacío, está todo limpio, y voy a empezar a crear elementos desde cero. ¿Sí? El tema del modelado no es nada del otro mundo, creo que ya lo hemos visto bastante, parte de empezar una figura básica, esa figura empezar a darle forma a partir de los segmentos que ustedes puedan definir, ¿no? Voy a hacer rápidamente una botella y, y de ahí continuamos con, por ejemplo, algunos elementos como splashes, ¿sí? Bueno, entonces tengo acá la botella, lo voy a utilizar como base para mi composición. Lo que voy a hacer ahora es empezar a crear algunos elementos en escena para que puedan acompañarla. Por ejemplo, voy a hacer un splash de agua. Sí, voy a empezar con una forma bien básica. Entonces lo que voy a hacer es crear un cilindro, no, un tubo. Un tubo, quiero hacer un splash que es el pique del centro hacia afuera. Entonces voy a hacer la forma básica de cómo sería el splash. ¿Sí? Así como bloques. Olvidemos por el momento de que si parece agua o no parece agua. Quiero la forma nada más, el espacio que va a ocupar. Entonces en la altura de los segmentos voy a poner nada, solamente quiero segmentos en la base, que sea un segmento a lo largo, segmentos alrededor. 18 es muy poquito, voy a poner algo de 32 a lo largo, para que tenga 32 segmentos alrededor. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a convertir en editable poly. ¿Sí? Yo quiero que el splash salga de la base hacia afuera, entonces todos los vértices que corresponden a la base los pegaré más a la botella y los que no los pegaré más hacia afuera. ¿Sí? Si quisiera ser más preciso, ¿qué debería hacer? En la vista superior en top podría centrar esto como para mover y lo pongo en el eje 0, 0, 0. La botella también podría centrarla en el eje X0 y 0. ¿Sí? Y está todo centrado. Regreso a perspectiva, tengo este elemento. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es empezar a agregarle polígonos para poder hacerlo deformable. Entonces lo que voy a hacer es, en esta segmentación y en esta segmentación, tanto adentro como afuera, agregar más conexiones. ¿Sí? Le agregaré un par de conexiones, ahora aquí está girado. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es empezar a darle forma, una forma básica, una forma aleatoria. Entonces por ello lo voy a hacer a nivel de polígonos. Si selecciono un polígono lo puedo empezar a deformar, ¿cierto? Pero yo sé que voy a trabajarlo todavía como bloque. El problema es que mover un solo polígono es demasiado pesado. Lo que voy a hacer es utilizar esta opción que se llama Soft Selection. ¿Sí? Soft Selection me permite a mí ya no manejar un polígono, sino también un poco los polígonos que tiene alrededor suyo. Si se dan cuenta, empieza a sombrearse, o bueno, salen como que los colores del arco iris, de caliente a frío los colores, lo que indica es la influencia que va a tener el movimiento. Selecciono este polígono, si muevo, influye con más fuerza los polígonos que se han pintado con colores calientes y con menos fuerza los que son con colores fríos, hasta llegar al blanco, que es no movimiento. ¿Sí? Este tamaño lo puedo graduar con esta opción que dice Fall Off. Puedo aumentar o disminuir, y aumenta o disminuye el tamaño de esta influencia. ¿Sí? Si quisiera limitar un poco más, podría activar los Edge Distance. Miren cómo funcionan los Edge Distance. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a aumentar el tamaño del Fall Off, ¿sí? Y voy a activar Edge Distance. Por defecto dice 1, ¿qué quiere decir? Que no importa el valor que tenga el Fall Off, a lo máximo que va a agarrar es un segmento de distancia. Este es mi polígono, un segmento de distancia es acá. Este es un segmento. Acá serán 2 y acá serán 3. Si pongo 2, efectivamente llega hasta acá. Si pongo 3, efectivamente llega hasta acá. Si pongo 4, 5, 6, 7, 8, ese es hasta donde llega, su límite. Si lo dejo, por ejemplo, en 5 y aumento o disminuyo, su límite siempre va a ser 5 segmentos de distancia. ¿Sí?
Es preferible controlarlo así yo puedo verificar exactamente con mayor precisión hasta donde quiero que llegue. Voy a ponerle por defecto 10 segmentos de distancia, creo que es suficiente para mí. Sí, con esto voy a empezar a darle un poco de forma. Bueno, entonces ya tengo esto más o menos formado. No importa si es que se ve todavía muy recto, muy duro. La idea es que más o menos empiece a agarrar la forma de lo que yo busco, ¿sí? Algo que no he hecho y debo asegurarme es que grabar. No he grabado, Save As. Por el momento lo grabé en el escritorio y después busco dónde guardarlo, ¿sí? Voy a ponerlo acá con un nombre, Splash. Y le doy Save, nada más, ¿sí? Ya tengo este elemento. Y lo que voy a hacer a continuación es agregarle más polígonos y empezar a deformar un poco más. ¿Cómo agrego más polígonos? Voy a irme sin nada activo a la opción que dice dentro del grupo Edit Geometry. Van a encontrar en la parte inferior una opción que se llama MS Smooth. Lo que hace MS Smooth es agarra cada polígono de su geometría y lo multiplica por, bueno, lo divide en 4. Le pone una raya transversal y una raya vertical y lo genera 4 polígonos encima. Hago clic en MS Smooth, en MS, es aquí estoy eligiendo MS Smooth, hago clic y lo subdivide, ¿sí? Agrega más polígonos. ¿Qué va a permitir eso? Regresar nuevamente al Soft Selection para mi selección de elementos, por ejemplo polígonos, o regresar a Soft Selection y hacer una segunda iteración de deformación. Bueno, en este punto más o menos ya está quedando la forma que yo busco. Si en caso ustedes necesitasen, por ejemplo, hacer huequitos que separen, porque a veces suele pasar que los splashes dejan huequitos intermedios, lo que tendrían que hacer es borrar polígonos. Voy a apagar el Soft Selection, por ejemplo, y acá vamos a crear un huequito, solo para demostrar lo que les comento. Entonces selecciono un polígono, lo borro, selecciono el polígono del otro lado opuesto y lo borro. Me va a quedar un huequito. Quizás es muy pequeño, voy a agarrar 4 polígonos, ¿sí? Y lo que tendría que hacer ahora es tapar estos polígonos. Estos dos, selecciono este extremo y los uno con un puente, ¿sí? Este extremo y los uno con un puente. Igual voy a hacer con cada uno de los extremos, estos dos, este con este puente y los tapo, ¿sí? Y lo que voy a tratar de hacer es que esta abertura sea más o menos circular, porque suele pasar que son más curvos, no son tan duros, ¿cierto? Ahora ustedes dirán, pero es muy marcado. Entonces no se preocupen, en este momento yo haré otra iteración más de MS Smooth. Bajo y hago otra iteración más, ¿sí? Y el hueco queda un poquito mejor marcado, más curvito, ¿sí? Obviamente a todos los polígonos les voy a poner el mismo número para el Smoothing Group, ¿sí? Limpio y le pongo a todos el número 1, por ejemplo, para que todos sean parte de la misma etiqueta y se vea completamente suave en el suavizado, ¿sí? Esta misma operación de generar huequitos lo pueden hacer en cualquier parte del polígono, de la malla que ustedes han generado, y con eso tendrían la base del splash. Obviamente ahí no termina, ¿no? Hay cosas más sueltas, pero yo lo prefiero manejar de forma aparte con otros objetos adicionales. Por ejemplo, voy a irme a crear y crearé una pequeña caja. Habíamos comentado que si queremos hacer esferas lo hagamos a partir de una caja. Entonces a esta caja le voy a poner un tamaño uniforme, 20 centímetros, en este caso 20 al cuadrado, ahí está. Sin subdivisiones, lo voy a convertir en Editable Poly, ¿sí? Y le aplicaré MS Smooth. Dos veces, suficiente. Este va a ser mi gota de agua, ¿sí? Esta gota de agua en teoría es esférica, pero hay un modificador que se llama Spherify, que lo que hace es amplifica esa forma de esfera. Si se lo pongo, el único valor que tiene es un porcentaje. 0 es no a esfera y 100% es una esfera perfecta, entre comillas, ¿sí? Con lo que tenga. Solamente para acentuar la forma de la esfera. Y lo vuelvo a convertir en Editable Poly para que desaparezca y se quede mezclado.
¿sí? Me aseguro que todos los polígonos tengan el mismo smoothing group, la misma etiqueta, y ya tengo la esferita, ¿sí? Esta va a ser una gota de agua. Voy a ponerles a todos estos el mismo color, solo para identificarlos rápidamente, y esta va a ser una gota de agua. Esta será la que replicaré como las gotitas que van salpicando, ¿sí? Puede que esté muy grande, de ahí lo achico. A partir de esta esfera voy a crear más elementos, perdón, más esferitas, como copias, que me permitan a mí ir dibujando las gotas que va salpicando este splash, ¿sí? Pero no solamente son gotas, hay formas más unidas que empiezan a generar como parte del splash. Esas también las voy a partir acá. ¿Qué estoy hablando? Me van a disculpar, voy a dejar esto en el video, puede que suene gracioso, pero mis errores los dejaré por cuestiones de tiempo. Me va a tomar mucho tiempo editarlos, así que lo que voy a hacer es partir nuevamente a partir de una caja, convertirla en Editable Poly y construir alguna forma, una forma extraña, una forma que me permita a mí definir una base para lo que voy a crear después. A partir de bloques, empezamos como un borrador. Mi borrador de un splash, un pequeño grupo de gotas que va a estar por ahí flotando, que sale a partir de esta malla, ¿sí? Entonces voy a empezar con 2 cubitos. Voy a seguir haciendo extrude hasta tener una forma más o menos. Voy a hacer como que un bloque de Tetris, esos que parecen una S, ¿sí? Y este va a ser mi bloque base, ¿sí? De la misma forma, igual que la esferita, lo que voy a ponerle es sin nada activo, y voy a ponerle el meme smooth. 1, 2, se me pasó la mano, 2 veces, ¿sí? Voy a tener esta forma. Todavía se siente un poco ordenada, y lo que voy a hacer con este objeto, voy a poner el mismo material. Dejo seleccionado todo y les pongo la misma textura ahorita para identificarlo rápidamente, ¿sí? Con Soft Selection voy a empezar a generar algo menos uniforme, ¿sí? Y ese algo menos uniforme me va a servir a mí para armar el splash que quiero sobre mi objeto. Sé que está muy grueso, puedo seleccionar todos los polígonos y los aplasto un poquito para que sea más delgado, ¿sí? Si es muy grande lo puedo achicar. Y lo que voy a hacer, esto va a funcionar como un cúmulo de gotas, y lo voy a ubicar en alguna parte donde yo considere que podría desprenderse ese cúmulo de gotas saliendo del splash, ¿sí? Si ven que no calza perfectamente los límites, yo lo que haría es modificar un poco según el Soft Selection para que dé la sensación que está saliendo del splash, ¿sí? Pero toda la base la puedo reubicar acá, más o menos hacer que coincida, agrandarlo un poquito de repente y hacer que dé la sensación de que se está desprendiendo de esta parte original, ¿no? Que incluso también puedo yo regresar y seguir editando, no necesita quedarse como se ha quedado, ¿no? Yo podría seguir trabajando esto, mover la forma, acomodarlo para que calce más o menos con esto, ¿sí? Y dé la sensación que se está desprendiendo de la masa original, ¿sí? Si quieren comprobar que se está quedando bien o no, pueden mirarlo desde lejos, ¿sí? Si desde lejos sienten que hay una correlación, entonces está quedando bien. Y me vuelvo a acercar y sigo trabajando. Entonces, si quisiera hacer otro splash, no voy a volver a crear cubos, ¿no? Este mismo que ya tengo creado, lo voy a copiar, lo pegaré en otra parte, y al girarlo, ubicarlo en otro ángulo, cambiar el tamaño y deformándolo un poquito más, va a aparecer otro cúmulo de gotas distinto al anterior, ¿sí? Todo es cuestión de partir de algo básico y plantearlo e ir armando acá. Ojo, yo lo estoy haciendo así, pero podría desprenderlo un poco, ¿sí? Podrían haber generado esta forma desde la base original. Desde esta forma podrían empezar a deformarlo para que tenga algo más parecido a un cúmulo de gotas. Yo lo estoy haciendo así para ilustrar la idea de que igual vamos a tener que combinar. Y de este cúmulo no se va a desprender solamente este objeto, se desprenderá otro cúmulo más, de repente más pequeño, de repente en otra orientación, y también se desprenderán más gotas, ¿no? Será cuestión de que ustedes utilicen su creatividad. Si les ayuda a tener una guía de alguna imagen preestablecida, traten de imitarla en todo caso. Y a su vez yo iré a poner gotas
en este otro cúmulo que también me permiten alimentar la presencia de este splash. ¿Sí? Entonces voy a crear unos cuantos más. Bueno, entonces para el aspecto, un poco repasando el tema de lo que serían las luces y el renderizado, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a configurar el render, ¿sí? Asegurarme que esté en modo de producción, y lo que voy a cambiar acá es que ya no sea Scanline, sino que sea Arnold, que es el motor de render con el cual vamos a trabajar, ¿sí? La resolución lo voy a ver en un momento. Quiero primero asegurarme de que funcione Arnold para ver los materiales. Y antes de ver los materiales sería bueno que organicemos un poquito los elementos que tengo en escena, ¿sí? El cilindro que he trabajado como botella se llama cilindro. Voy a ponerle nombre botella, ¿sí? Y sería interesante esa misma botella ubicarla en su propia capa. Entonces voy a crear una nueva capa, Create Layer. Le pondré el nombre botella, ¿sí? Y todos los demás elementos del splash, que son los objetos que me quedan acá adentro, lo voy a poner en su propia capa, Create Layer, y le pondré el nombre de ese layer Splash, ¿sí? Splash, de tal forma que ahora puedo ocultarlos si es que necesito ocultarlos, puedo congelarlos si es que requiero congelarlos para ya no tocarlos, ¿sí? Si los congelo ya se vuelven ininteractuables en mi escena, lo descongelo, ¿sí? Tengo entonces en la botella y un splash, y ahora voy a ponerle cámaras y luces. Entonces voy a empezar primero trabajando con las luces. Voy a crear una capa, le pondré el nombre luces, y sobre esta capa voy a empezar a crear mi iluminación. Como ya puse en el render setup que sea el motor de render Arnold, lo que voy a hacer es crear mi primera luz. Voy a irme a las luces, ¿sí? Asegurarme que esté en Arnold y seleccionar el Arnold Light, ¿sí? Voy a crearlo y ponerlo en escena, ¿sí? En este lado. Voy a asegurarme que el objetivo de la luz esté en el centro de la escena. Si quiero ser más preciso, voy en la parte inferior, X0, Y0 y listo. Y el origen de la luz lo voy a ubicar encima de mi composición, ¿sí? La luz voy a asegurarme que tenga un valor interesante. La intensidad es 1, el exposure por el momento está en 14. Voy a ver qué tal se ve en 14 antes de cambiarlo mejor. Veamos, mando render. Sí, se ve el objeto, perfecto, me voy a quedar con eso. Sí. Ok, algo que puede ayudar para visualizar mejor los colores o la iluminación, ver si está quedando bien el agua, etc. Voy a poner un fondo, ¿sí? Voy a irme a Rendering, Environment, y este es el color del fondo, está de color negro. Voy a cambiar el negro por un color celeste, ¿sí? Eso estaba en Rendering, Environment, ¿sí? El acceso rápido es la tecla 8 si en caso quieran utilizarlo. Acá hay un montón de parámetros, pero vamos a trabajar solamente con este, el background. Con el background celeste, por ejemplo, haré render usando el fondo celeste, que cambiará un poco el aspecto de mi escena, ¿sí? Algo interesante que vamos a ver con el tema del render es que si yo guardo esta imagen, tengo la opción de guardarlo como en formato PNG. Si lo guardo como PNG, voy a poner acá imagen nada más como ejemplo, y voy al escritorio, me voy a dar cuenta de un pequeño detalle. El fondo es transparente, no sé si llegan a verlo. Si esta es la imagen, lo voy a poner en el centro, es transparente, es un PNG, ¿sí? Con fondo transparente sale, y esto podría componerlo luego yo en Photoshop. Voy a borrar esta imagen porque no la voy a usar y regreso al Max, ¿sí? Entonces voy a trabajarlo así, tal cual como lo tengo acá. Lo ideal sería que el fondo ya tenga más o menos el tono de lo que yo quiero poner luego en Photoshop, o en todo caso poner un plano con un color, que también ayudaría bastante.
Entonces, ahora sí, ya tengo la luz. Voy a crear una nueva capa para el tema de la cámara. Voy a ponerle cámara. Y voy a crear en mi escena una cámara. Voy a crear, voy a cámara, clic en target. Y de la misma forma que puse la luz, hago clic sin soltar y arrastro el mouse hasta llegar al objeto en cámara. Y en las múltiples vistas puedo seleccionar una de ellas, en lugar que me muestra, por ejemplo en esta que me muestra la vista left, cambiarlo por lo que está viendo la cámara. ¿Sí? En lugar de wireframe quiero que me muestre todo el shading. Y acá tranquilamente puedo reubicar la posición de la cámara para que el encuadre coincida. Ahora, quiero ver el render, voy a poner acá Show Save Frames para que me muestre exactamente lo que va a salir renderizado. Mi composición va a ser un poco más vertical, voy a irme al Render Setup y yo podría acá en Custom alterar la altura del encuadre. Miren cómo esto se acomoda automáticamente. Regreso acá, aumento la altura, aumento el ancho o disminuyo el ancho. ¿Sí? Y lo que yo voy a graduar acá es la proporción de mi composición. Está muy cerca la cámara porque no veo las gotas, voy a alejarlo un poco más. Ahí más o menos se ven todas las gotas, un poquito más a la izquierda, creo que es un poco más centrado, aunque no, ahí está bien. Sí, ahí está bien, creo que voy a trabajar con esa composición. De repente la cámara un poco más desde arriba, voy a levantarlo un poco más. Ahí, listo, creo que ahí se ve bien. Entonces cada vez que yo haga render, voy a pedirle que el render lo haga no sobre la perspectiva, sino sobre la cámara. ¿Sí? Bloqueo esto y mando render. ¿Y está? Siempre que yo haga render ahora, así me encuentre trabajando en esta vista, ¿sí? El render lo va a hacer sobre la cámara. Y lo vuelvo a renderizar. Entonces veamos el tema de los materiales, ¿sí? Voy a entrar a materiales, al material editor, o si no presiono la tecla M y abre esta ventana, ¿sí? Entonces voy a empezar creando un material para la botella, ¿sí? Este material, doble clic, le pondré acá de nombre matte botella para acordarme que es el material de la botella y se lo voy a aplicar a la botella. Voy a utilizar un preset, voy a ponerle cobre, vamos a ver cómo se ve, mando render. Sí, es una botella media metálica. La considero muy clara, voy a cambiar el color, voy a hacerlo que sea un poco más oscuro, un poco más como que chocolate. Vamos a ver, mando render. Creo que sea un poco mejor, un poquito más oscuro. Una de las propiedades que tiene acá abajo dice metalness, eso es que tan metal va a aparecer. Si lo reduzco a 0, le quita lo metal y lo deja brilloso, parece plástico. Entonces voy a ponerle un poquito de metalness, nada más. Así, 0.3 digamos, para que no parezca tan plástico, sino tenga un poquito de reflejo y parezca un plástico un poco más metalizado, por decirlo así. Podría manejar un multi-sub-object y trabajar la tapa de la botella distinto del envase, pero para este ejemplo lo voy a dejar así, ¿sí? Entonces voy a crear otro material para el líquido, que de por sí ya más o menos tiene una apreciación interesante, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta ventanita. Voy a seleccionar todos los elementos que se encuentran dentro del splash, ¿sí? Todos los elementos, y voy a ponerles este material, ¿sí? Como he seleccionado varios, me va a salir el prompt acá. Quiero hacerlo sobre uno de los objetos, el que he apuntado, o a toda la selección. Yo voy a poner toda la selección, y a toda la selección le voy a poner el material. Ahora, en la versión antigua de Max habían acá un material que era tipo agua, pero en todo caso en esta versión me he dado cuenta que no hay. Entonces lo trabajaré como si fuese vidrio, ¿sí? Vidrio sólido, y simplemente alteraré los valores. Le he puesto como vidrio sólido, voy a mandar render y así es como se está viendo, ¿sí? Ustedes ya con más detalle, con más trabajo, un poco más de paciencia, podrían hacer que estas deformaciones sean un poco más aleatorias. Todavía lo considero que está un poco suave, debería ser un poco más no sé, las ondas un poco más pequeñas, más separadas, más distanciadas, más delgadas.
Y de esa forma yo puedo lograr que esto tenga una apariencia de agua. Algo más que puedo hacer con esto es trabajar un poquito más los fondos, ¿no? Si lo regreso a un fondo negro y mando render, se pierde la forma del agua, ¿cierto? Yo sugeriría que trabajemos con un fondo más o menos del cual quiero trabajar en mi composición final. Si mi composición final necesita un fondo naranja, haré un fondo que tienda a ese color naranja, porque de esa manera el agua va a coger como transparencia lo que encuentra en su entorno. Si ustedes quisieran cambiar el material del agua para que tenga un color más que no sea transparente, decirlo así, como gaseosa por ejemplo, tendré que irme, por cierto, no cambié el nombre del material, se llama material 3, que se llama material líquido, voy a poner. ¿Sí? Si yo quiero que sea como Fanta, digamos, le pondré un color naranja en lugar de negro. ¿Sí? No va a bastar con cambiarle el color porque hago render y no van a notar la diferencia. Habría que quitarle un poco la transparencia. Transparency dice 1.0, eso quiere decir que es completamente transparente. Le bajo un poco la transparencia para que tenga algo de densidad, mando render y empieza a coger el color del base que le he puesto. ¿Sí? Si quiero que sea un poco más notorio, le quito un poco más de transparencia, 0.7. Mientras más baje ese número, más sólido se va a ver. Si lo pongo en 0, le quita completamente la transparencia. Que también podría funcionar así, dependiendo del concepto que estén manejando. Parece más bien un chorro de pintura. Voy a poner un poco de transparencia, 0.5. ¿Sí? Y creo que podría trabajarlo con ese acabado. ¿Sí? Luego esta imagen igual, la misma idea, ¿no? Si lo guardo como, voy a cancelarlo, ahí no ha terminado, pero ahí la idea es dejar que termine de procesar. Ven estos cuadraditos, es que sigue procesando. Si vuelvo a mandar render, esos cuadritos aparecen poco a poco y van terminando de definir el renderizado. ¿Sí? Mientras no desaparezcan esos cuadritos, sigue todavía trabajando. Pero para temas del video voy a cancelarlo ahí para no esperar y voy a guardar esta imagen idénticamente como PNG. ¿Sí? Como es PNG, imagen. Si me voy al escritorio, voy a encontrar que la imagen tiene un fondo calado, ¿sí? Ya de por sí, que podrían abrir en Photoshop y ponerle el fondo que ustedes quisieran. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Y ahí termina su composición. Si quieren lo retocan, hacen ajustes de color, de contraste, ponen el lettering y ya con eso tendrían su packshot terminado. ¿Sí? Listo chicos, suerte y espero ver sus trabajos el día miércoles.